Bendecidos con toda bendición de lo alto, soy la pastora Ibelis Tejera y estamos compartiendo el capítulo 11 del libro de los Hebreos. En esta ocasión estamos viendo la fe de Moisés. Los versos 27 al 29 nos dice que por la fe Moisés abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua, el rociamiento de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y por la fe ellos pasaron el mar rojo como por tierra seca, pero cuando lo intentaron los egipcios se ahogaron. Ahora dice que por la fe abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo viendo al invisible. Fíjate que aquí está mencionando la segunda vez que Moisés sale de Egipto, porque la primera vez que Moisés salió de Egipto, salió huyendo y salió con miedo, ¿verdad? Cuando Moisés, ¿se acuerdan?, mató al egipcio que maltrataba al pueblo. Mira lo que ocurrió. Éxodo capítulo 2, versos 11 en adelante. Aconteció cierto día, cuando Moisés había crecido, que fue a visitar a sus hermanos. Él sabía que ellos eran sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Entonces vio a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Él miró a uno y otro lado y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió otra vez y aquí que dos hebreos, dos de sus hermanos, o sea, de su tierra, se estaban peleando. Entonces dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por jefe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces, mira lo que hizo Moisés. Moisés tuvo miedo y pensó: ciertamente el asunto ya es conocido. Cuando el faraón se enteró de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia del faraón y se fue a la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. La primera vez que Moisés sale huyendo, sale con miedo. Pero la segunda vez dice que Moisés no salió con miedo, salió sin temor a la ira del rey. ¿Por qué? Porque se mantuvo viendo al invisible. Cuando Moisés mató al egipcio, ya Moisés sabía en su corazón que de alguna manera su propósito era liberar al pueblo, pero comenzó de la forma equivocada. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad?, y no a la manera de Dios, las cosas no salen bien. Y es que cuando lo hacemos a la manera de Dios, Dios entonces se lleva toda la gloria. Cuando lo hacemos de nuestra manera, estamos dejando a un lado a Dios para llevarnos entonces nosotros la gloria. No, hay que hacerlo a la manera de Dios y que Dios se lleve toda la gloria. Así que nuestro objetivo para cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida es siempre darle la gloria a Dios. Esa primera vez que sale de Egipto, sale huyendo, sale con miedo, pero el capítulo de la fe no te habla de ese incidente. ¿Y sabes por qué? Porque Dios lo que ve son nuestros aciertos y no nuestras fallas. Dios ve lo que haces bien. Dios ve la obediencia que tú tengas hacia Él. Cuando salió Moisés la segunda vez, fue por dirección de Dios. Salió de la tierra de Egipto entonces sin temer al enojo del faraón, porque él estaba caminando en la voluntad de Dios, estaba bajo la dirección, bajo las instrucciones de Dios y siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. ¿Sabes qué? La fe se mantiene viendo al invisible. Aleluya. La forma de combatir el miedo es siendo más conscientes de la presencia de Dios
en nuestra vida. Cuando somos conscientes de esa presencia de Dios en nuestra vida, el miedo tiene que salir. Como salió de Moisés el miedo, al principio tuvo miedo, luego cuando fue con la dirección de Dios y que sabía que Dios estaba ahí porque él estaba viendo al invisible, entonces él combatió el miedo porque tuvo conciencia de presencia de Dios en su vida. El verso 28 nos dice que fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre, ¿verdad?, los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de los primogénitos. La Pascua es una de las fiestas más importantes de los judíos. Esa primera Pascua marcó la liberación de la esclavitud del pueblo. Luego de haber estado, ¿verdad?, esclavos en Egipto por 400 años, salían hacia la tierra prometida. Esta no solo era la fe de Moisés, sino la fe de muchos en el pueblo, no digo de todos, ¿verdad? Porque sabemos que había gente incrédula, sabemos que había gente que no estaba en obediencia a Dios en ese pueblo, pero obedecieron las instrucciones que Moisés le dio de parte de, ¿verdad?, de parte de Dios al celebrar la Pascua y estaban confiando entonces plenamente en Dios, en la liberación que Dios les daría, no Moisés, que Dios les daría. Lo que parecía imposible, la fe lo hizo posible. Y hay veces en que nuestra fe va a ayudar a que otros se muevan en el camino de Dios. Como te dije, no todo el pueblo estaba consciente de la presencia de Dios, no todo el pueblo tenía fe, pero la fe de Moisés y muchos en el pueblo ayudaron a que ese pueblo pudieran salir gracias a la fe, porque la fe hace posible lo imposible. Ahora se enfrentaban a otra situación imposible, cruzar el Mar Rojo, y con el ejército de Faraón alcanzándolos, ¿verdad? El pueblo no usó su fe primero en esta ocasión, sino que comenzaron a quejarse contra Moisés. Nos dice en Éxodo 14, versos 13 y 14, que Moisés les dijo al pueblo, cuando estaban ahí frente al Mar Rojo, montañas alrededor, atrás el pueblo, el ejército de Faraón, Moisés les dijo lo siguiente: no tengan miedo. No tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Moisés no sabía cómo lo iba a hacer Dios, pero él sabía que si lo había llevado hasta allí, Dios haría algo. Y entonces Moisés le siguió diciendo: esos egipcios que ustedes ven ahora, jamás los volverán a ver. Lo confesó, lo declaró. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Esa es una palabra de mis favoritas cuando me encuentro a las personas que están inquietas, que están tranquilo, tranquila. Deja que Dios lo haga. Dios peleará por ti. Aleluya. Gloria a Dios. Solo el que tiene la confianza en Dios, solo quien tiene su fe puesta en Dios, puede hablar esas palabras que habló Moisés ante un pueblo que estaba con miedo, que estaba angustiado y enojado a la misma vez contra Moisés. O sea, solo alguien que confía totalmente en Dios y verse en esa situación. Faraón con el ejército no podían ir a ningún lado y el mar de frente, el Mar Rojo, solo una persona que tiene la fe puesta en Dios, que tiene la confianza puesta en Dios, puede decirte: no tengas miedo, solo quédate quieto, quédate tranquilo, observa cómo el Señor te va a rescatar hoy. Los egipcios que ves ahora, los enemigos que ves ahora, no los volverás a ver. El Señor peleará por ti. Aleluya. Pero solo quédate tranquilo, tranquila, solo quédate tranquila. Ahora, Moisés clama a Dios, pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que marche. Toma tu vara, extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por medio del mar, pisando tierra seca. Sencillo, ¿verdad?
Muy sencillo. Las palabras del Señor son siempre sencillas. Instrucciones, ¿verdad?, que da Dios se ven tan sencillas. Pero mira lo que Dios le dijo a Moisés. Dile, número 1, dile al pueblo que marche. Todavía no había dividido las aguas, pero le dijo, dile al pueblo que marche. Toma tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divide las aguas. O sea, Dios no dividió primero las aguas, que hubiese sido más sencillo para el pueblo, ¿verdad?, pasar. No, Dios no dividió primero las aguas y luego el pueblo marchó. No fueron divididas primero. El pueblo tenía que comenzar a marchar y entonces las aguas serían divididas. Eso es la fe. Eso es fe. Eso es fe. Y hay veces en que el Señor te está mandando, vamos, ponte en marcha, ponte a caminar, comienza a hacer eso. Aunque no veas, ¿verdad?, que las aguas se están dividiendo, que el problema está desapareciendo, que el obstáculo se está yendo, ponte en marcha. El pueblo tenía que marchar y entonces las aguas serían divididas. La fe de Moisés y la fe del pueblo en obediencia a las instrucciones de Dios, entonces marcharon. Hebreos 11:29 nos dice que por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. Y cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Puesta la fe en Dios, esa fe produce actos sobrenaturales. Esa era la fe de Moisés. O sea, Moisés se mantuvo viendo al invisible. Tú y yo nos tenemos que mantener viendo al invisible, crear esa conciencia de presencia de Dios en nuestra vida y creer que nuestra fe, esa fe puesta en Dios, produce cosas sobrenaturales. Nos vemos en una próxima enseñanza. Sean grandemente bendecidos.